A partir del video que hicimos sobre lenguaje inclusivo, sobre comunicación incluyente, que si no lo viste te lo dejo por acá, nos contactamos con el equipo de Temis que nos ofreció una licencia para probar su aplicativo estrella que nos va a facilitar la generación de contenido escrito con lenguaje inclusivo para que generemos una comunicación más incluyente. Con lo cual en este video vamos a analizar las funcionalidades principales de este aplicativo y vamos a sacar algunas conclusiones al final. ¡Vamos! Bueno, vamos a abrir Word y vamos a analizar un breve texto usando Temis. Acá vamos a tener el plugin instalado. Hacemos clic y vamos a hacer clic en Analizar documento. Acá nos aparece un mensaje diciendo que, bueno, podría haber términos que podrían ser excluyentes. Entonces nos invita a revisarlos. Hacemos clic en OK. Y acá nos aparecen los términos encontrados. Podemos ir recorriendo uno a uno. Por ejemplo, escolar, ¿no? En este caso no sería un término excluyente, con lo cual seguimos adelante. Acá podemos elegir omitir término. Omitimos, tic, ahí está. Y pasa al siguiente. Acá sí, los niños pierden el interés por la lectura. ¿Qué nos sugiere la herramienta, no? Acá tenemos el conjunto de niños / niñas, el grupo de menores de edad, el niño y la niña. Vamos a elegir el conjunto de niños, niñas y vamos a poner cambiar. Bueno, acá este es el corrector de Word, ¿no? Que nos dice los, el, queda raro. Entonces lo vamos a cambiar por el, cambiar. Ahí está. Fíjense que nos quedó. Primer cambio, es común que el conjunto de niños / niñas pierdan el interés por la lectura. Bien, lo siguiente que nos marca es docentes. Con los docentes, ¿qué opciones tenemos? El cuerpo docente, el equipo de docentes, el gremio docente. Me gusta el equipo de docentes. Vamos a cambiar. Y acá Word lo que nos dice es, bueno, ojo porque ahora quedaron los, el. Entonces vamos a cambiar. Con lo cual, acá tenemos, tal como lo hicieron durante la cursada con el equipo de docentes. Bien. Y otro que no se encuentra es chicos. Acá. Ofrecerle a los chicos. Bien. Tenemos chico o chica. Chico y chica. Chico / a. Chicos o chicas. Bueno, acá tenemos varias opciones, ¿no? Vamos a poner... A ver si tenemos... Me gustaría que diga chicas, chicos. Miren todas las opciones que tenemos, ¿eh? Un montón. La persona joven, las personas jóvenes, las y los chicos. A ver, este me gustó. Vamos a cambiar. Enhorabuena. Ahí está. Entonces nos quedó, vamos a cerrar este análisis, que permiten ofrecerles a las y los chicos opciones atractivas que pueden mantenerse en el mundo. Bueno, una herramienta cortita y al pie, muy simple de usar e integrada también con las otras funcionalidades de Word. Vamos a pasar a ver entonces ahora otra herramienta que tiene Temis que está muy buena. Tenemos la opción también de abrir el aplicativo de Temis, en donde vamos a tener diferentes opciones para trabajar con nuestros documentos o con páginas web o emails. En este caso podríamos, el documento que estábamos analizando hace un ratito, lo podríamos subir directamente acá y acá nos aparecerían las sugerencias y demás para poder cambiar directamente sin abrir el Word, simplemente abriendo el archivo desde este aplicativo. Si tenemos varios documentos que querramos analizar en diferentes formatos, pueden ser Word, pueden ser PDFs, pueden ser archivos de texto, etc. Podemos analizar carpetas en donde tengamos todos estos documentos. La que me pareció más útil en estos contextos donde todo está, o no todo, pero mucho está online, es el analizador de webs. Podemos poner las direcciones web de sitios o páginas. En este caso estoy eligiendo una del diario Clarín, que justamente es de donde saqué el fragmento para el documento de Word. Y esto nos va a analizar toda la página y nos va a mostrar todos los términos que encuentre que podrían estar siendo excluyentes. En este caso, fíjense que encontró términos también como vimos hace un ratito en el documento, recomendados para leer a niños. Acá también niño, todo
todo para elegir. Bueno, en este caso todo no sería algo a modificar, pero bueno, por lo que estoy observando en este momento, acá nos encuentra 3 términos, mientras que en el fragmento encontramos otros 3, no encontramos los mismos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y acá, ¿qué podemos hacer? Exportar resultados. Los vamos a exportar con sugerencias. Y esto nos va a permitir guardar un archivo HTML. Interesante. Vamos a abrir esta exportación generada y bueno, nos da como este informe, ¿no? Acá tenemos algunos sustitutos que podemos usar. Ok, bárbaro. Bueno, es interesante, digamos, tenemos una primera aproximación quizás utilizando la web y después podemos copiar esos textos. Si nosotros somos los que estamos escribiendo esos textos, llevarlos, ¿no?, al Word. Me parece que nos va a dar como una mayor profundidad. Bueno, también tenemos la posibilidad de analizar correos. Esto va a ser simple conectando nuestra bandeja de correo. En este caso, si usamos, por ejemplo, Outlook, nos va a dar estas sugerencias también del lenguaje inclusivo en nuestros correos. Me parece muy útil. Y por último, les quiero mostrar esta gestión del diccionario, que es acá donde tenemos el corazón de Themis. Acá donde tenemos todas las palabras o términos que pueden ser mejoradas, ¿no?, para tener un lenguaje inclusivo, para tener una comunicación incluyente. Entonces acá tenemos un montón de palabras y acá tenemos categorías también, tenemos excepciones, y también lo interesante de todo esto es que este diccionario, a medida que nosotros lo vamos utilizando, podemos también ir mejorándolo, y a través de inteligencia artificial la misma aplicación ya nos va a ir recomendando lo que nosotros utilicemos más como sugerencia, además de que podemos añadir, editar, eliminar e ir actualizando este diccionario. Bueno, ¿qué te pareció Themis? Nos facilita un montón al momento de escribir nuestros contenidos, nos facilita un montón para analizar también nuestros sitios, cuando ya tenemos algo publicado y quizás podemos hacer unas pequeñas ediciones y que nuestro lenguaje sea incluyente, que nuestra comunicación sea también coherente con lo que nosotros queremos comunicar y a quienes se lo queremos comunicar. Algo importante a destacar es que es una herramienta paga, con lo cual vas a poder utilizarla de forma gratuita por 7 días para que la pruebes y demás, y luego podés contratar una licencia de 6 meses que sale 71 euros. Te voy a dejar el link para que puedas acceder a descargar la aplicación para probarla y bueno, y adquirirla si es que te interesa en la descripción. Y me gustaría también conocer, bueno, tu opinión, qué te pareció, y te invito a suscribirte a este canal y a darle like y a compartir este contenido con quienes consideres que les puede interesar y sumar en su vida, con la intención de seguir sumando en culturas más equitativas e inclusivas. Nos vemos en el próximo video.